Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, básicamente, gracias por la invitación. Lo que, digamos, la presentación que les traigo hoy es un poco dar la visual de cómo está el tema de administración de tierras, tanto en catastro y registro de la propiedad en la región. Entonces, para que tengamos una mirada sobre América Latina. Entonces, vamos a trabajar primero un contexto genérico de lo que está pasando en términos de administración de tierras en la región, en términos de desigualdad de acceso. Vamos a tener algunas cifras de urbanización específica, algunas cifras de titulación, de catastro, registro, y después, una vez teniendo esta problemática, esto más o menos analiza lo que ha pasado en los últimos 20 años en el tema de la región, y después les voy a comentar un poco hacia dónde van las perspectivas. Entonces, ¿qué caracteriza el Perú dentro de los países más desiguales a nivel mundial y de la región? En general, en América Latina, ¿cómo nacen como estados países? Hace 200 años que se empiezan a conformar todos los estados-nación, se empieza con una concentración altísima de la tierra, que es con la que todavía se permanece, y entonces tenemos una cifra comparado específicamente América Latina con África y con Asia. Lo que encontramos es que el coeficiente Gini, que mide la distribución entre una variable y otra, si la concentración de una sola persona tuviera toda la tierra de América Latina, el coeficiente es 1. Y los datos que nos está arrojando esto es que el coeficiente es 0.79. Una alta concentración, los que más están aportando en esta alta concentración de la tierra son Brasil, Colombia y Perú. También tenemos una alta percepción básicamente, de inseguridad respecto de los derechos de tenencia. Aquí lo que tenemos es unas cifras de Prindex, que Prindex está midiendo. Este es un indicador de percepción, porque las cifras en términos de realmente de tener el título de propiedad registrado son mucho más altas, más alarmantes en términos del nivel de informalidad que tenemos. En la región estamos hablando entre 40 y 60% dependiendo del país, y una alta informalidad no solamente rural, sino también una alta informalidad urbana, porque estamos creciendo específicamente más fuertemente a nivel urbano y con una alta tendencia de crecimiento es con el asentamiento informal en la ciudad informal. Lo que aquí lo está representando es que también en América Latina, comparado con el resto de la región, la percepción de inseguridad que tiene, es decir, el miedo de desalojo que tienen los ciudadanos, de acuerdo con esta encuesta Prindex, es más alto que en las otras regiones y es 20%. Las cifras de informalidad en sí mismas son más altas, entre 40 y 60%. Bueno, tenemos también una característica muy importante y es la rápida urbanización que estamos teniendo en la región, ¿no? Lo que ustedes pueden ver en esta gráfica, en la parte amarilla puntuada, lo que ustedes ven, lo que podemos observar es la rata de crecimiento urbano a nivel mundial. Y fíjense que América Latina la tiene también más alta. Entonces estamos hablando que aproximadamente hacia el 2050 va a haber 89% de población viviendo en zonas urbanas, y esto va a demandar al menos, estuvimos sacando unos cálculos esta semana, va a demandar al menos 50 millones nuevas de unidades prediales y por lo menos 30% adicional de suelo habilitado urbano al que se tiene actualmente. Entonces realmente, aunque tenemos una tendencia en este momento, existe una alta demanda por nuevo suelo urbano, por nuevas unidades prediales. Y eso está compitiendo también en algunos casos con temas como, por ejemplo, el cambio climático, que están trayendo que eh, haya competencia por relocalización. Es decir, cada vez la competencia por la tierra va a ser más fuerte entre lo urbano o lo agrícola, entre lo agrícola y lo ambiental. Y por supuesto, entonces, eh, el tema cada vez más relevante de catastro y registro, pero incluso para los temas de planeación y anticipación. Entonces, recordemos, lo que vamos, una región altamente desigual, con altos índices de informalidad en tenencia, con una percepción de la población también de miedo de desalojo, con un tercer punto que es clave, que es rápida urbanización, mucho más rápido de lo que a veces logramos absorber en cada una de las administraciones municipales,
pero que adicionalmente va a demandar al menos 50 millones de unidades de vivienda nuevas hacia el año 2050, esto para cubrir el déficit de vivienda actual, como las necesidades de nuevas viviendas en la región y pues con una alta concentración urbana. Bueno, entonces tenemos también, cuando hablamos entonces de una alta informalidad y una necesidad de trabajar fuertemente en estos temas, lo que nos estamos encontrando también es una alta dificultad en los temas de regularización de tenencia. Tal vez uno de los casos más exitosos a nivel mundial, no solamente de la región, es todo el tema de titulación urbana en el Perú, que tiene un desafío específicamente en Perú, y es como todo el tema de titulación urbana se liga a una agenda más comprensiva en términos de desarrollo urbano, pero en el resto de los países lo que nos estamos encontrando es que todos los temas de regularización de tenencia tienen costos altos, diferenciados, en los cuales realmente todavía da lugar a una simplificación para que se pueda avanzar en esta agenda, digamos, un poco retrasada de tanta informalidad. Existen países donde ese proceso es digamos, muy complejo, el mismo Colombia, Paraguay, República Dominicana, estábamos hablando recientemente de cómo simplificar este proceso, y existe un común denominador de realmente de poder hacerlo tan administrativo como sea posible, no de tratar de usar los jueces solamente cuando haya una parte contenciosa y generar opciones incluso incrementales. Tenemos el caso de Barrio Adentro en Brasil y el mismo caso de mejoramiento de barrios en Bogotá, donde lo que se ha hecho es un tema, llamémoslo en dos pasos. Un primer paso es la formalidad del barrio, y una vez formalizado el barrio y llevando viviendas, alumbrado público, viene en un segundo paso ya la formalización del título a nivel de unidad predial. Entonces existen diferentes alternativas para llevar la ciudad informal a la ciudad formal, que pasa por supuesto por el título de propiedad, pero no únicamente, y cómo soluciones incrementales a veces pueden ayudar en un concepto más amplio de no solamente el título, sino un tema de desarrollo urbano. Pero todavía, digamos, el mensaje aquí claro es, todavía existe una necesidad de simplificación, de aceleración del tema, y las principales dificultades siguen siendo en la ruralidad. Bueno, tenemos también aquí otros datos que buscan ejemplificar cuánto se ha avanzado en regularización de tenencia. Entonces tenemos datos de México, datos de Colombia, de Honduras, de Nicaragua. Básicamente lo que están mostrando estos datos es que pues en México hablamos de 30.1 millones de hectáreas en ejidos. En Colombia estamos hablando aproximadamente de 2.8 millones de predios rurales, lo que se llama baldíos, de predios, en este caso no se llaman ejidos, sino baldíos, en donde ha habido adjudicación. Esto ha sido adjudicación mediante administrativa, mediante la Agencia Nacional de Tierras, muy parecido al caso de México en un proceso administrativo. En Honduras aproximadamente 3.8 millones de hectáreas. Entonces, pese a todos estos esfuerzos que hemos hecho en los últimos 20 años de regularización de tenencia, lo que tenemos es que aún se mantiene la informalidad. Yo les decía que son cifras entre 40 hasta 60%, Honduras tenemos en un 65%, Colombia un 56%, Panamá 50%, Paraguay 50%, Chile 30%. ¿Y qué significa esto para los registradores de instrumentos públicos, los que están dando la fe pública de la propiedad, para que sea este derecho real oponible ante terceros? Lo que está pasando en este caso específico es que todos estos predios que no están en el mercado inmobiliario formal, que no están pasando por registro, significa que están comprando y vendiendo sin pasar por las oficinas de ustedes. Esto, además de tener una alta informalidad, significa que si parte de los ingresos que se tienen es de una base gravable formal, pues es que 50-40% de las transacciones inmobiliarias, de los predios, de la posibilidad de recaudo, de la posibilidad de esta información tenerla actualizada para fines de planeación, para fines de manejo de uso del suelo, para fines hacia dónde está creciendo la ciudad, no está. No está, pero tampoco está generando un ingreso adicional a nivel local. Entonces existe una gran dificultad. Recuerdo un caso de Macedonia específicamente, donde los registradores de instrumentos públicos hicieron un análisis muy interesante en el costo de la transacción, en el costo de la compra-venta. Y encontraron que, al igual en América Latina, estamos entre el 10 y el 20% el costo lo total de la transacción cuando se hace una compra-venta, entre los impuestos y los costos de registro y demás. ¿Esto qué significa en la práctica? Esto en la práctica significa que
muchas personas se quedan por fuera de ese mercado. Entonces en Macedonia dijeron, nos interesa más base grabable, más información, y decidieron hacer un análisis macroeconómico para entender cuánto le podían bajar al costo de la transacción, pero aumentar el número de transacciones en el mercado formal. Esto pues resultó un ejercicio muy interesante. Después de haber hecho este análisis macroeconómico, bajaron en un 20% el costo de la transacción y sí generaron en el corto plazo mayores predios que pasaban por registro, por notariado, por registro. Esto significa mantener la base de datos catastral actualizada, significa el registro dando cuenta de lo que realmente está pasando en terreno, incluso mayor base grabable para los municipios, pero si las oficinas de registro de instrumentos públicos reciben un valor por el trámite registral y los notarios, pues también más base, nicho de trabajo formal. Entonces fue un gana-gana y para el ciudadano pues poder tener su derecho de propiedad formalizado. Entonces teníamos bastante avance en la región, tal vez el caso más exitoso fue el tema urbano en Perú, hace unos ya casi 20 años. Tal vez lo que las enseñanzas que nos deja el trabajo en su país es el siguiente, y es que la segunda o tercera transacción, después de haber formalizado el título de propiedad, volvió a caer al mercado informal. ¿Por qué cae al mercado informal? Parte por el tema de los costos, también parte por no una compañía de no se sienten o si se sienten con miedo de desalojo y entienden o no entienden el proceso. Y hemos encontrado en zonas rurales o en zonas apartadas en diferentes regiones en diferentes áreas de la región, es que cuando los servicios notariales y registrales no están cerca físicamente al ciudadano, porque no están en la ciudad capital, porque estamos hablando de predios rurales, pues también existe una baja a tener los predios en el mercado formal. Bueno, entonces también hemos encontrado que en estos últimos 20 años varios países de la región han hecho reformas, ¿sí? Reformas en algunos casos para unir catastro-registro, en otros casos no. Tenemos en el caso de Salvador que existe un Centro Nacional de Registros que tiene el catastro y registro bajo este centro, ¿sí? Es un caso parecido al de Costa Rica, que Costa Rica pusieron el catastro y registro bajo una sola institución. En Bolivia se creó una institución que se llamó Instituto Nacional, que todavía está vigente, el Instituto Nacional de Reforma Agraria. En Perú pues se crea COFOPRI en 1996, en Jamaica se crea el National Land Agency. Esta entidad es bien interesante porque una sola entidad está manejando el tema de catastro y está manejando el tema de titulación. Sin embargo, el tema registral sigue estando aparte bajo el Poder Judicial. En Honduras, pues tenemos el Instituto de la Propiedad, que también tiene el tema catastral y registral. En Paraguay se crea el INDERT, pero en Paraguay pues también tenemos otras instituciones a cargo de catastro que están bajo catastro que está dependiendo de Hacienda, y pues tenemos el registro público de la propiedad que está por separado. En Guatemala se creó el registro de información catastral, también separado del catastro. En Panamá es una figura parecida a la que se creó en Jamaica con la Agencia Nacional de Tierras, sería la traducción en español, y pues en Panamá tenemos la NATI. En Brasil pues se creó el catastro ambiental, el CAR. En Colombia recientemente se creó la Agencia Nacional de Tierras, pero digamos toda esta institucionalidad y este intento por modernizar y trabajar en la agenda de tierras de una manera más comprensiva, sí tiene la limitación de que todavía falta o que está un poco débil la integración del registro y la coordinación con el catastro, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de Costa Rica, donde pese a estar en una misma entidad, todavía no se lograban que las bases de datos se interoperaran, o en que sí o en que no, donde ha funcionado mejor y donde hay unos acuerdos de servicios que así no haya una interoperabilidad plena, esos acuerdos de servicios hacen que haya un consumo de información a través, por ejemplo, de web service entre una entidad y otra, pero donde existen voluntades y acuerdos de coordinación, así no haya una interoperabilidad plena o así sean dos entidades separadas, tiene una tendencia a funcionar. En esta que les estaba comentando de la integración de catastro y registro, y la integración completa, pues está el caso de Honduras, Costa Rica y El Salvador, que ya les estaba mencionando. Existe un intercambio de datos por Internet no plenamente interoperable, se llama, todavía, digamos, es un primer paso hacia la interoperabilidad. En Uruguay es bien interesante. En Colombia, pues está en ese proceso, en Chile,
En Panamá, en Brasil es parcial porque claro, es un sistema federal, entonces en algunos estados está ahí, en otros no. Tenemos casos de sistemas aislados como en Argentina, Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Perú, en donde pues esto, digamos, dificulta que la transacción inmobiliaria esté en el mercado formal. Entre más colaboración haya entre registro y catastro, pues más se va a tener la información catastral actualizada y registro también va a tener más propiedad formal. Y como les indico, esto puede ser desde una interoperabilidad plena como acuerdos de servicios específicos. Tenemos otro tema importante en la región que es las tierras de comunidades indígenas. Ha habido un gran esfuerzo por varios países. Existe a nivel regional, estos son datos de la FAO, de un estudio reciente muy interesante que publicaron el año pasado. 404 millones de hectáreas han sido reconocidas o están ocupadas por comunidades indígenas y hay 135 millones de hectáreas pendientes de reconocimiento. Existen, digamos, aproximaciones de acuerdo a cada país. En Colombia, por ejemplo, 25% de los territorios, del área nacional está titulado comunidades indígenas. En Nicaragua el 31%, en Honduras 14%. Y existe, digamos, una alta demanda por parte de estas comunidades de la titulación. Y, por ejemplo, en estos días que estamos con la COP27, se ha encontrado un dato específico que también lo manejó la FAO. Hizo un análisis para Sudamérica de manera específica y encontró que en aquellos casos donde las comunidades indígenas tienen los territorios titulados, la deforestación es hasta 66% menos que no, menor que en donde no tienen las comunidades indígenas los títulos de propiedad. Entonces, también se está encontrando una relación muy fuerte entre seguridad de tenencia más fuerte con incluso mejor manejo del suelo y en este caso cambio climático, mitigación al cambio climático. Pues fíjese lo importante también de lo que significa esta agenda que siempre pensamos, la agenda de catastro y registro, la pensamos como una agenda muy en términos fiscales, en términos cuando estamos pensando en algo más multifinalitario, multipropósito, en términos de planeación, ordenamiento territorial, pero existen otros instrumentos de desarrollo urbano como los instrumentos, por supuesto, de captura de valor, pero también la incidencia tan grande que tiene esta información actualizada en todo el manejo y riesgo de desastres. Podemos hablar un poco más adelante del tema, pero incluso en algo que pareciera que estaba muy lejano, y es todo el tema de manejo y mitigación al cambio climático. Derechos de seguridad más fuertes hacen que las comunidades tengan una mayor arraigo y protejan más el bosque. Entonces, 66%, recuerden esta cifra, versus territorios titulados con no titulados, hasta 66% es menos la deforestación. Esto en la región amazónica en el análisis que hizo la FAO. Bueno, entonces aquí las perspectivas a futuro. Ya sabemos que aunque ha habido unos esfuerzos en los marcos normativos, en los marcos institucionales, procedimentales, esfuerzos por sacar regularización masiva, todavía realmente falta poder tener, ampliar y dar mantenimiento real a los servicios de catastro, regularización de tenencia y, por supuesto, de registro de la propiedad, donde tendrían que ser cada vez más digitales en una era digital. Y eso no significa no solamente un sistema de información que usan las entidades, esto significa los ciudadanos teniendo acceso a servicios de manera virtual, es decir, qué tanto de los, podríamos pensar, qué tanto de los servicios que ofrece el registro público de la propiedad pueden ofrecerse vía Internet. Y no es para que sea únicamente disponible vía Internet, sino para que los que tengan la posibilidad de acceso, porque tienen energía, tienen acceso a Internet, realmente puedan acceder. Existen el caso más simple es del certificado, del registro, del certificado que se tiene sobre que el inmueble está inscrito en el registro público o en el que yo puedo hacer incluso cambios vía, eh, puedo establecer una transacción inmobiliaria con diferentes sofisticaciones en que yo solicito el cambio hasta los casos que se tienen incluso firma electrónica. Pero lo que sí se debería dar mínimamente es que el ciudadano pudiera solicitar la certificación de su bien inmueble o conocer el estado de su trámite en un servicio digital. Entonces, en esta era digital, pues hay que aprovechar la tecnología, pero hay que aprovechar la tecnología para ofrecer estos servicios cada vez más masivamente, no siempre pensando en que el peor servicio es el que no se ofrece y que el ciudadano necesita esta seguridad de tenencia para todos los ciudadanos, para nosotros mismos. Es un patrimonio casi que
En los inmuebles invertimos nuestra gran parte del ahorro, trabajo, incluso trabajo de más de una generación. Entonces es muy importante para todos los ciudadanos poder tener su inmueble respaldado en esta fe pública, pero recuerden que 50, entre 40 y 60% en toda la región están por fuera. Entonces hay que hacer un proceso masivo de incorporarlos y esto significa un proceso simplificado que use bastante todo el tema de informático. Reducir drásticamente los costos y los tiempos, tratar de hacerlo lo más administrativo posible, como ya les había mencionado. Y hay un tema clave y es que en la región los con lo que nos podemos comparar son con varios países asiáticos, del sureste asiático y demás, o países de Europa del Este, donde tienen niveles de desarrollo parecidos a los nuestros. Lo que nos estamos encontrando aquí en la región también ya hay algunos países que están trabajando el tema. En Perú, pues desde el Banco Mundial también estamos iniciando un apoyo en este sentido y es como mejorar y modernizar sería la palabra. Todo el tema de la valoración masiva de los bienes inmuebles, porque tenemos la tendencia de hacer una valoración que que se centra específicamente en hacer un valor de reposición. Si yo volviera a construir esta casa, este edificio, este establecimiento comercial o esta industria, y se hace casi que un detalle de cuáles son los materiales, de si tiene baño, si tiene cocina, cuáles son los acabados, cuál es la vetustez del inmueble. Y existen métodos, pero eso resultan muchas variables con un método que resulta complejo, pero temas como el contexto urbanístico, hay vías, no hay vías, tengo algún sitio que me afecte cerca o no, cómo está el contexto urbanístico, terminan siendo más, digamos, determinantes más fuertes en el valor de mercado del inmueble que el mismo valor de reposición. Y terminan siendo muy costosos, dispendiosos y no efectivos. Entonces existe una tendencia realmente a mejorar la valoración, poner tecnología en la valoración de los bienes inmuebles y esto pues ligado por supuesto a todo el tema eh, del impuesto predial de un lado, pero por de otro lado por supuesto ligado a tener un catastro más actualizado. Y ya les había dicho, es importante establecer una ventanilla de atención al usuario. Ojalá fuera una ventanilla única de los diferentes servicios que se ofrecen, pero es importante pues que se trabaje en esa dirección. El segundo tema, entonces recordemos el primer tema clave es poder realmente llevar de manera masiva los títulos de propiedad. El segundo es vincular todas estas reformas de propiedad a la gestión de los recursos naturales y la preparación y respuesta ante catástrofes, ¿no? Y porque es importante, ya les había comentado todo el tema de la agenda de cambio climático, COP27, y todo el tema de mejora en los servicios de tenencia de la tierra hacia un mejor uso del suelo, la incidencia que tiene en un mejor uso del suelo. Pero adicionalmente, lo que nos estamos encontrando en este momento, estamos trabajando, por ejemplo, en República Dominicana con la afectación que tuvimos recientemente con el huracán Fiona, y se está trabajando en coordinación con el gobierno en no solamente la respuesta de emergencia, que es ir a reconstruir la vía, el puesto de salud o la escuela que se dañó, sino tener un enfoque más de prevención y mitigación. Y en ese enfoque de prevención y mitigación está todo el tema de unos sistemas de administración de tierras más fuertes. De tal manera que ante de planeación, digamos, en la etapa tanto de planeación como en la etapa de recuperación después de un desastre, se puedan tomar mejores decisiones. Esto en la práctica, ¿qué significa? Que suena un poco complejo. En la práctica significa que yo pueda saber el municipio, si va a haber la municipalidad distrital o provincial, en el caso de Perú, si se quisiera hacer, por ejemplo, una extensión del suelo urbano. Si conoce dónde están las zonas de riesgo, pues tal vez no hace una extensión del suelo urbano a las zonas de riesgo. O si se quiere incentivar lo que nos está pasando en la región, y Perú es un ejemplo de esto que está pasando, es la vivienda de interés social, la vivienda no está llegando al más pobre, el más pobre está invadiendo, ¿sí? Está invadiendo de una manera coordinada con alguien que paga o está invadiendo esporádicamente un predio.
si realmente se generara, por ejemplo, suelo urbanizable o suelo urbanizado de una manera coordinada, incluso en zonas de riesgo, en zonas que no sean de riesgo, o si existe un riesgo que haya sido mitigado, entonces pues se va a tener una mejor planeación porque yo estoy haciendo una gestión del suelo. Para poder hacer esta gestión del suelo, pues necesito sistemas de información de tierra, sistemas de registro y catastro que estén actualizados. Si yo, después de que pasó ahorita con el desastre de Fiona, ¿a cuántas personas hay que darles los subsidios directos? ¿A 20, a 50? ¿Dónde están los predios? ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son estos propietarios? Respuestas como estas pues son las que permiten, las que facilitan tener un sistema de catastro y registro actualizado. Entonces es importante vincularlo a la agenda tanto de cambio climático en términos de deforestación evitada, pero también en términos de manejo y riesgo del manejo y riesgo de desastres. Hay un tema muy importante y es todo el enfoque diferencial en específico de género. En la región tenemos unos marcos jurídicos bien fuertes, pero en la práctica existe los que aparecen registrados ante el registro público de la propiedad tienden a ser más los hombres y no las mujeres. Y por supuesto esto tiene, dependiendo la categoría del municipio, si es un municipio más fuerte, pues existen más mujeres, si es un municipio más pequeño, más alejado, más rural, eh, la tendencia va creciendo a que solamente el hombre o que la propiedad esté solo en cabeza del hombre. Y lo que ha encontrado el Banco Mundial en diferentes estudios en los últimos 25 años es que cuando aparecen ambos miembros de la pareja aparece en el registro público de la propiedad y los derechos de las mujeres están protegidos, existe una mayor tendencia a que esta formalidad se retribuya en el hogar completo, incluidos los hijos, ¿no? Entonces, en situaciones de conflicto y violencia, lo que se ha encontrado es que cuando las mujeres no aparecen en el título, no aparecen en el registro público de la propiedad, pues se ven más vulnerables y pierden todo su patrimonio. Eso tiene un desafío importante y es casi toda la normativa en América Latina dice que sí, que se puede, no hay nada que no diga que se puede titular a favor de ambos y que ambos pueden aparecer. En la práctica es donde está el principal reto y yo creo que hay una responsabilidad desde las agencias, desde las entidades, sobre todo desde el registro público de la propiedad y desde catastro y es realmente tener datos desagregados de género. Si yo sé para poder tomar decisiones, si el registro público de la propiedad pudiera diferenciar cuántos hombres y cuántas mujeres están y pudiéramos analizar en qué municipalidades está la brecha más amplia o en qué características o en el mismo catastro, pues se pueden tomar decisiones más fáciles. Entonces lo que se ha encontrado es que la solución para empezar a romper esa brecha entre el nivel normativo y lo operativo realmente es poder tener en las bases de datos registrales y catastrales datos desagregados de género. En algunas entidades de la región este ha sido un tema muy difícil, no se ha entendido y existe, digamos, también la tendencia pues que está cambiando un poco en la última década, pero que también las autoridades de catastro y registro han estado muy en cabeza de hombres. Entonces, el enfoque diferencial de género se veía como algo tal vez en otros temas, pero no en el tema de propiedad. Es importante avanzar hacia esos datos desagregados de género, porque además recuerden que en los objetivos de desarrollo sostenible, hacia el 2030, casi todos los países de la región, Perú es signatario de estos objetivos de desarrollo sostenible, lo que tenemos es que hacia el 2030 tiene que haber seguridad, se tiene que ir avanzado en dar seguridad jurídica de tenencia y proteger los derechos de propiedad y vivienda. Y la palabra que usa es de todos, incluyendo hombres y mujeres, con una variable fuerte de desagregación de género, sobre la cual usualmente todas las entidades estadísticas de cada país dan cuenta de cuánto va este avance. Y la única manera que se ha visto a nivel global de tener un avance real es datos desagregados de género. La otra perspectiva futura, y con esto termina la presentación, es realmente vincular las reformas del suelo y de la propiedad a las agendas más amplias de planificación y desarrollo urbano. Ustedes recuerdan que la agenda de hábitat, en esta agenda de hábitat, pues se hablan de varios temas donde en el desarrollo urbano, recuerden que hacia el 2050, 87% de la población de la región va a vivir en zonas urbanas.
Entonces, ¿qué significa esto en términos de los servicios catastrales y los servicios registrales? Pues básicamente en este desarrollo urbano, uno siempre piensa, no, pues hay que titular, hay que registrar los asentamientos informales, por supuesto, eso es un tema. Recuerden que estamos yendo hacia de una titulación plena a soluciones incrementales, como este tema de barrio adentro en Brasil o el tema de mejoramiento de barrios en Bogotá. Entonces, pero también amarrar esa titulación progresiva o esas soluciones incrementales de tenencia con una agenda más amplia de equipamiento urbano y con una gestión de áreas informales que van más allá del título, ¿no? Y trabajar algo que se está denominan los instrumentos de captura de valor del suelo, que es muy interesante. Usualmente en nuestros países están en las leyes de ordenamiento territorial. Recientemente ustedes tienen la ley de urbana, se me olvidó el nombre exacto de la ley que recién promulgaron allá en Perú, es ley de vivienda, la ley de vivienda. En esta ley de vivienda y desarrollo urbano incluso ya se empiezan a establecer estos instrumentos de captura de valor del suelo, pero para que estos instrumentos funcionen, que son básicamente los que más hemos conocido en la región, son la misma plusvalía, ¿sí? La valorización, un ejemplo de eso es, quiero financiar la construcción de una vía, entonces todas las personas que están beneficiando, o que se irían a beneficiar de esa vía en la zona de implementación, en lo que se llama en la zona de influencia directa e indirecta, dan un pago que apoya la construcción de esa vía, entonces sirve para financiar de manera específica infraestructura y desarrollo urbano. Esto es diferente al impuesto predial, porque el impuesto predial no tiene una destinación específica a una vivienda, a una obra específica para ese barrio, sino que realmente los temas, de, por ejemplo, de valorización y de plusvalía van muy a los beneficios que se obtienen en mejor valor del suelo o mejor contexto urbanístico que llevan a un mejor valor del suelo y cómo esas diferencias, esos gananciales que tendrían los propietarios por ese mejor valor con una mejor actuación por parte de la administración local, parte de ese valor se captura. Es lo que se llama los instrumentos de captura de valor del suelo, que existen otros, digamos, más sofisticados y que ya en Perú a través de esta ley de vivienda se pueden empezar a trabajar, se pueden empezar a implementar. Pero sí y solo sí se puede facilitar su implementación si existen unos sistemas de información registral y catastral actualizados. La medida en que esto, si no están, va a ser más difícil implementar este tipo de instrumentos o realmente tener una planeación urbana, rural, territorial más efectiva. Sí, muchas gracias a todos. Entonces, el objeto, voy a prender la cámara de nuevo, el objeto básicamente de esta primera charla en este evento que ustedes tienen es poder dar cuenta de una visión regional, por un tanto de la importancia del tema en el que ustedes están trabajando, en el que todos estamos trabajando, un tema en el que, pues, por supuesto, nos apasiona a todos, en el que a veces entender esta agenda global y cómo existen problemas comunes o soluciones comunes puede ayudar bastante en la modernización y en el avance de nuestra labor diaria, en el avance, por supuesto, de la labor registral tan importante. Muchas gracias y pendiente de preguntas.